Hola, bienvenidos a la sesión del proyecto Silk, un proyecto liderado por The ESIC Network y con la financiación y el apoyo de la OCDE y de la Unión Europea, y que cuenta con un consorcio de 24, creo, organizaciones y actores de la economía social a nivel mundial. Esta sesión la vamos a hacer en castellano, en español. Tenemos la ventaja de que tenemos 4 magníficos oradores y oradoras, de hecho más oradoras que oradores, afortunadamente, que pueden manejar esta lengua de Cervantes, como la llaman en algunos sitios. La sesión la vamos a organizar de la siguiente manera. Voy a hacer yo una pequeña introducción del proyecto y después vamos a ver 4 de esas organizaciones que participan en el proyecto Silk, que nos van a presentar o un caso o una perspectiva específica sobre el tema que ocupa al proyecto Silk. Aunque no me gusta mucho, voy a empezar usando unas diapositivas que también podremos compartir desde nuestro sitio web. Lo pondremos también en el sitio web en el chat para que los participantes lo tengan. Y así puede servir un poco de guía y de datos generales. Y después pasamos ya a una sesión sin muchas diapositivas, que se nos vean las caras. Voy a empezar compartiendo mi pantalla, a ver si sale bien. Aquí estamos y ahora le damos aquí abajo. A ver si sale bien todo. Siempre coge un poquito de tiempo. Yo quito de aquí. Venga. Bien, esa primera, no se asusten, que la primera pantalla está en inglés, pero el resto lo hemos pasado ya a castellano, ¿vale? Bien, el tema del proyecto SIL, a lo que nos dedicamos, el objeto del proyecto es la internacionalización de las organizaciones de la economía social y solidaria. Nosotros hemos creado lo que se llama una PLP, un partenariado de aprendizaje por pares, es decir, un grupo de entidades en las que se encuentran organizaciones similares para aprender unas de otras. Es un proceso que hemos utilizado a menudo desde The ESIC para abordar cuestiones complejas y para abordar además mejoras en el ámbito de las políticas de apoyo a la economía social y solidaria. En este caso, el concepto del que hablamos es el concepto de internacionalización, que es un concepto que nosotros abordamos con una propuesta más o menos innovadora. Es una propuesta que es válida para todos, para todo tipo de organización, pero que creemos que responde mejor al proceso de internacionalización y que además hace emerger, digamos que ilumina algunos ámbitos que con el enfoque tradicional de comercio exterior, etcétera, que es el que abunda, pues quedan a oscuras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Sin enrollarme mucho más. ¿Cuál es el concepto de internacionalización? Es un concepto basado en flujos. La internacionalización es cuando una entidad participa en una serie de flujos internacionales. Esos flujos son los flujos de bienes o servicios, es decir, cuando vendo, compro un bien o un servicio de consultoría o de formación, o un bien como puede ser una silla que venga de otro país, ¿no? O vendo esa silla a otros países. Después el segundo flujo, el de los recursos financieros, cuando invierto o recibo inversiones, ¿no? Desde otros países. Y el tercero, que es quizá uno de los que más nosotros vamos a poner en valor en esta sesión, y que también es un flujo que no es solo válido, repito, para las entidades de economía social, sino para todos, es el de los activos intangibles. Los activos intangibles, ¿cuáles son? Pues podrían ser formación y desarrollo, patentes, imagen de marca, cualquier elemento que genera valor en una organización y que no corresponde, digamos, a los otros flujos que hemos mencionado anteriormente. Para ponerles un detalle, es decir, ahora mismo los activos intangibles son la mayor parte del valor de las grandes compañías. En el caso del índice Standard & Poor's,
el Standard & Poor's 500, que es uno de los índices internacionales de grandes empresas más relevantes. El 90% de esas empresas que están listadas en ese índice, el 90% del valor de cada una de esas empresas es activo intangible, ¿vale? Nosotros también entendemos que la internacionalización de la economía social y solidaria es un tema que se ha abordado poco. Se ha abordado poco desde el análisis, se ha abordado poco desde la práctica, es decir, desde la práctica específica y con las lentes de la economía social y solidaria, ¿vale? Con este sentido, hemos montado un proyecto dentro del marco de lo que se llama una acción global para el desarrollo de los ecosistemas internacionales de economía social y solidaria, que está promovida por la OCDE y por la Unión Europea. Y en eso hemos incluido pues, 4 o 5 objetivos. Uno, favorecer la internacionalización de organizaciones de economía social y solidaria. 2, llevar a cabo un aprendizaje entre pares que además tenga investigación específica, ¿no? En este ámbito. El tercero, el fomentar el aprendizaje organizativo. Es decir, cuando nosotros, por nuestra propia experiencia, hemos llevado a cabo una PLP, una acción de aprendizaje por pares, y lo vemos también en otro tipo de eventos o de procesos de aprendizaje, se llega o se consigue el aprendizaje personal. O sea, las personas que participan terminan adquiriendo nuevo conocimiento o nueva perspectiva, nuevos enfoques. Pero a veces tienen algún poco más de problemas para trasladar ese conocimiento personal a las organizaciones de las que vienen, ya sea un gobierno, una agencia pública o ya sea una organización de economía social o una red de economía social. Y nosotros hemos implementado también una fase que hemos llamado refuerzo de las lecciones aprendidas, dirigidas precisamente a que se facilite ese aprendizaje organizacional. Después queremos que se genere o que se cree una comunidad de pares, de las personas y las organizaciones que están participando en este proceso, en este proyecto, que sea más allá de la duración, el límite temporal del proyecto, que vaya más allá, y esperemos conseguirlo, porque está habiendo una serie de intercambios muy interesantes, la gente está muy implicada. Y por último, facilitar evidentemente la construcción de un ecosistema de economía social y solidaria más resiliente a nivel local en los países que participan y a nivel internacional, un ecosistema internacional. Bueno, el partenariado, sí, una imagen global en la que vais a ver los países en los que hay participantes dentro del consorcio, dentro del partenariado, que tienen su sede ahí, pero claro, algunos de esos socios del partenariado son organizaciones globales que tienen a su vez miembros en otros países. Y con eso podéis ver, digamos, el impacto a nivel geográfico de las actividades del consorcio, del partenariado. Evidentemente, esta convocatoria de la OCDE y de la Unión Europea estaba dirigida a países de la Unión Europea y a 6 países no europeos específicos, que son Canadá, Estados Unidos y México, Brasil, India y Corea del Sur, que son grandes países que son, digamos, socios estratégicos de la Unión Europea. Es decir, este no es un proyecto de cooperación al desarrollo, sino es también un proyecto, por así decirlo, entre pares, entre países o grupos de países que tienen una intensa relación económica y una intensa relación política y social. Y ya con esto le presento un poco el partenariado. Tenemos dentro del partenariado una serie de entidades de economía social, algunas de la Unión Europea, como son la red DIESIS, de la que yo formo parte, Social Economy Europe, que sería la representación de la economía social a nivel europeo y que vamos a tener, cuyo director va a participar como orador en esta sesión. Perdón. La archiconocida Mondragón. Después vamos a tener tenemos participantes de fuera de la Unión Europea, de los países que les he mencionado, y verán que cada uno de los países, excepto México, tienen representantes de economía social y solidaria.
Después tenemos algunos expertos, como son 2 organizaciones de renombre internacional, basadas en la Unión Europea, que son Euryxe y Sociale Innovation Centrum en Austria, y después una entidad canadiense. Y 2 expertos basados, uno en Canadá y en Brasil. Por último, tenemos representación de gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, ¿no? Entendemos que con esta representación se podía abordar inicialmente este proceso de aprendizaje por pares, como les decía. Evidentemente, hemos intentado después ir sumando actores de otros países que pudieran estar interesados en este proceso, y entre esos países que han participado de manera puntual, pues tenemos Australia o tenemos Uruguay como países no incluidos inicialmente, y después hemos incrementado la participación porque han participado en otras entidades de Brasil, tanto algún representante de algún estado brasileño como una red de entidades de economía social y solidaria de Brasil. Con esto ya termina la presentación, la parte fea, en la que no nos vemos las caras, y quería terminar diciendo que ahora vamos a abordar, como decías, 4 casos. Es factible que quien quiera pueda hacernos preguntas. También, más adelante, desarrollaremos un poco más, una vez que hayamos abordado estos 4 casos, estos 4 ejemplos, podremos abordar un poco más en detalle algunos de los elementos fundamentales del proyecto SILC. Ahora, sin enrollarme mucho más, me gustaría darle la palabra a Paula Santarém. Paula Santarém representa a una entidad pública de Cataluña, en España, dedicada a la promoción exterior, al apoyo a las empresas para su presencia internacional. Y mucho más interesante, es la principal responsable de un proyecto focalizado, dirigido exclusivamente a entidades de economía social y solidaria. Así que seguro que van a tener mucho que aprender o mucho que analizar en lo que Paula nos diga. Paula, para ti la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación y por esta excelente oportunidad de compartir lo que hacemos en este foro tan importante. Como ha dicho Samuel, yo soy Paula Santarém, dentro de Acció, que es la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña. Me ocupo del servicio Economía Social Internacional. Este servicio es un servicio que es pionero en Europa, que esto siempre nos gusta decirlo porque creemos que estamos haciendo un trabajo que es interesante y que, sobre todo dentro del proyecto SIL, yo creo que puede servir como inspiración a muchas regiones. De hecho, algunas ya se han interesado por replicarlo, que esto nos gusta y va a ser un resultado muy chulo del proyecto. Y voy a entrar concretamente, si os parece, a explicar en qué consiste el servicio y cómo se originó. Acció, como Agencia para la Competitividad de la Empresa, tiene en el mundo 40 oficinas exteriores, que vienen a ser un poco como las delegaciones comerciales que tiene cada gobierno normalmente fuera. Por ejemplo, tenemos delegación en Casablanca, en Londres, en Dubái, en 40 países, y se cubre prácticamente todos los países del mundo. Ahora mismo estamos dando cobertura a 110 países. Entonces, ¿qué se hace desde estas oficinas? Una empresa catalana tiene un proyecto de internacionalización y desde la oficina pues, se le ayuda en función de lo que necesite. Hacer un estudio de mercado, buscar distribuidores, encontrar un partner, instalarse en el país. Se hace este apoyo comercial, que no hay que confundir con delegaciones políticas nunca, porque no es un tema muy diferente, ¿vale? Pero como tenemos esta red desde hace 30 años, en 2016 en Cataluña se produjo un cambio de gobierno, entonces entró un gobierno que tenía muchas ganas de impulsar un programa de economía social que fuera transversal y que cubriera desde los inicios de la empresa, y en ese sentido se creó la red de Ateneos Cooperativos de Cataluña, que esto yo creo que en otro proyecto merecería la pena explorar también porque está muy bien. Y después, finalmente, querían también cubrir la parte de internacionalización de economía social.
¿Qué se pensó en ese momento, en 2016? Ostras, teniendo como tiene Cataluña esta red exterior que es pública y que da este servicio a la empresa, digamos, mercantil o convencional, ¿por qué no hacer un programa que facilite específicamente a través de esta red la internacionalización de las empresas de economía social? Entendiendo que, evidentemente, tienen actividad económica, pero se enfrentan a unas necesidades que son especiales y son diferentes. Es decir, sabemos por estudios que hemos realizado en Cataluña que siempre tienen muchos más problemas de financiación, que como dedican recursos a muchísimas cosas, pues muchas veces no pueden tener a una persona o un departamento propiamente de exportación, no pueden dedicar los mismos recursos al marketing, etcétera. Entonces se decidió, normalmente los servicios de Acció se cofinancian entre la Generalitat y entre la empresa, normalmente la Generalitat subsidia, la Generalitat, perdón, es el gobierno de Cataluña, que no lo he dicho, pues subsidia el 75% del coste y la empresa paga el 25%. En el caso de empresas de economía social, subsidiamos al 100% del coste. Es decir, la empresa social puede hacer un proyecto de internacionalización completamente gratuito con la oficina exterior de Acció que escoja. Por ejemplo, os pongo un caso porque se entienda mejor. Tenemos un caso de una cooperativa catalana que ahora mismo está produciendo medicamentos para animales que sean bio y ecológicos, que no tengan, pues bueno, que sean todo lo naturales posibles. Y es un producto que es súper diferencial. Pues han encontrado, gracias al servicio de Acció y el estudio de mercado que se realizó en Suiza, clientes y distribuidores en Suiza para su línea de gatos y perros. Y es muy chulo y ahora mismo justo se da un reportaje de ellos diciendo, ostras, qué bien, que gracias al apoyo de Acció hemos podido hacer este proyecto que, por otro lado, no nos hubiéramos ni planteado, porque también la dinámica que estamos viendo con las empresas de economía social, y ha salido en el proyecto SILC, es que se centran tanto en lo local que tampoco piensan, ostras, el mundo es para mí y el mundo es para ti. Pero hace falta a veces que alguien te coja de la mano y te guíe y te ayude. Y en este sentido, el trabajo que se está haciendo desde Acció está muy bien porque no es solo, ay, vale, ven aquí, empresa de economía social, que yo te llevo, sino que se ha puesto a disposición de las empresas una consultora, en este caso yo, especializada en economía social, que lo que hace es, teniendo en cuenta sus necesidades, pues las orienta de una forma u otra y les anima. Al final tu función muchas veces es de coach y estás viendo que les va súper bien. Desde que se inició el servicio, para daros unas cifras, hemos hecho ya unos 100 proyectos individuales, es decir, cada proyecto dura unos 3-4 meses y con cada empresa se trabaja un mercado diferente. Y muchos de ellos se han centrado en la parte que también ofrecemos y que no he explicado, que es la de fondos y programas europeos. Esto es una particularidad de Europa, pero hay muchos fondos que son colaborativos, es decir, es un proyecto internacional que requiere muchas veces que trabajes con un socio. Entonces, gracias a la oficina exterior de Bruselas, lo que hacemos es acercar estas oportunidades de financiación a las empresas de economía social y ayudarles también a identificar socios internacionales para los proyectos, que ya no es una propia internacionalización de producto y servicio, pero sí que se está internacionalizando, como decía antes Samuel, quizá un flujo más intangible, que es el know-how catalán, pues cómo damos nosotros respuesta a estos temas de exclusión social, cómo se trabajan desde Cataluña, etcétera. También quisiera decir que es interesante tener en cuenta qué requisitos pedimos desde Cataluña para acceder al servicio. Más allá de la forma jurídica, nos gusta siempre destacar que desde hace un año pedimos para todas aquellas empresas que no sean cooperativas que tengan un compromiso con la gobernanza democrática de la organización, que eso también es algo que en Europa también se está recomendando y se está yendo para acá. Y nos gusta porque de esta manera también podemos diferenciar, sobre todo para las fundaciones, aquellas que son verdaderamente economía social de las que no lo son. Y esto es chulo de destacar. Y otras cosas que quería decir también es que aparte de este servicio que tenemos de internacionalización pura, que es esto, un proyecto pues con una empresa particular, también hacemos cosas grupales. Cuando no hay pandemia, y esperemos poder volver pronto, organizamos misiones empresariales específicamente para la economía social. Entonces, por ejemplo, en 2018 nos fuimos con un grupo de empresas catalanas a Buenos Aires porque habíamos identificado allí que había muchas oportunidades de cooperar, que aquí ya no hablamos de negocio, sino cooperar, intercambiar know-how, flujo intangible, etcétera. Vimos que había oportunidades en Buenos Aires y en Argentina en general en temas de salud mental, violencia de género y protección a la infancia. Entonces, lanzamos una convocatoria, el gobierno catalán pone también a disposición una bolsa de viaje que te paga, no te lo paga todo, pero son unos 1.200 euros por empresa, que está muy bien. Entonces, con esto pagamos el viaje y hacemos una semana en el país visitando tanto autoridades y nos recibió, por ejemplo, el ministro de Salud de Argentina, que
fue un honor y estuvo muy guay. Y después también hacemos visitas en función de los intereses de la empresa. Por ejemplo, agrupamos a todas aquellas que trabajaban con niños, iban juntas a visitar empresas sociales similares de Argentina, etcétera. Y estas misiones nos funcionan muy bien. También la última que hicimos fue de fondos y programas europeos, precisamente. Nos fuimos a Bruselas, se apuntaron 21 empresas de economía social, que fueron muchas, era como una clase escolar, y nos fue muy bien porque de esta manera pudieron intercambiar tanto entre ellas, que muchas veces decían, ostras, es que en Cataluña no encontramos el espacio para hablar. Pues mira, nos fuimos a Bruselas 3 días y establecimos sinergias y cooperación. Y también con la oportunidad de hablar con officers directamente de la comisión que les explicaban cosas y temas de su interés. Y también organizamos, por último, Capacity Building Sessions, sesiones de capacitación de diferentes temas. Por ejemplo, pues ¿por qué es importante exportar? ¿Por qué tengo que exportar si soy una empresa de economía social? Trucos para redactar proyectos europeos. O sea, en función de lo que detectamos y la demanda, vamos organizando este tipo de sesiones. Y siempre todo financiado pues, por un gobierno, que en este caso es el catalán. Y dentro de Cataluña, pues también es bonito ver que poco a poco Acció se ha consolidado como un referente para la internacionalización, que cada vez recibimos más peticiones y que poco a poco pues todos vamos contribuyendo a tener una sociedad que es economía social, porque al final es el futuro y es lo que nos creemos en este proyecto, ¿no? Que nos gusta apostar por ahí. Y ya, bueno, yo terminaría aquí, Samuel, si te parece, después si hay preguntas. Yo quería, precisamente, te iba a preguntar, porque me parece que esto es un elemento que puede ser interesante para quien nos vea ahora o después, sí. Porque esta sesión se está grabando, como decíamos, y va a poderse ver después en diferido. El elemento que también es verdad que esto es una solicitud de las entidades de economía social y solidaria que participaban o que se acercaban a Acció y que no encontraban, digamos, su necesidad cubierta. ¿Es así o no? Sí, fue así y siempre me gusta cuando hago una exposición con diapositivas, siempre me gusta empezar con esa imagen que hay un montón de ovejas blancas y una oveja negra en medio, porque dices, la empresa llegaba a Acció y tampoco se sentía, pensaba, ostras, Acció, aparte estamos dentro de la Dirección General de Industria del Gobierno, que es como, esto es economía social y la gente quería y encontraba respuesta o la respuesta que le daban era, vale, podemos hacer un proyecto para ti, pero lo tienes que pagar. Y sí que es verdad que las organizaciones del sector también apostaron fuerte y apretaron para que esto pudiera ser una realidad y pudieran haber estos proyectos gratuitos para las empresas de economía social. Y también estamos luchando ahora para tener más presupuesto y poderlo doblar, porque claro, el presupuesto que contemplamos inicialmente ya no nos sirve, se nos queda pequeño. Cuando lanzamos la convocatoria anual, las plazas se están agotando ahora mismo en 3 meses. Claro. Y bueno, es muy buena señal de que también las empresas de economía social apuestan por la internacionalización. Claro. Es que es eso, ¿no? Tenemos una visión de nuestras entidades, que algunas veces la tenemos incluso nosotros mismos, de que esto no es para nosotros, pero algunas hay que ya saben y que necesitan estos servicios, y este es uno de los aprendizajes, creo yo, de nuestro proyecto, ¿no? El ver que, el poderle decir a otros gobiernos, el poderle decir a otros representantes de la economía social que sí, que nuestras entidades nos necesitan y que vayan y que pidan que se hagan proyectos o políticas o programas que se acerquen a esa necesidad específica de afrontar la internacionalización por parte de nuestras empresas, ¿no? Sí, aparte, esto me recuerda, Samuel, una cosa que se comentó, creo, en uno de los últimos peer learning webinar, sí, que también decíamos, tiene sentido que los servicios se ofrezcan, es decir, un servicio especial para economía social o incluirla en un servicio que ya existe. Y en este caso es como una combinación, yo lo veo como una combinación, porque la parte que hago yo previa como de coach es un servicio específico, pero después tenemos un servicio que funciona súper bien, que es el servicio de oficinas exteriores de Acció, y ahí se incluye la economía social como un elemento más. Y también estamos viendo que a los directores de nuestras oficinas les encanta trabajar con estos proyectos porque tienen un valor añadido detrás. Por ejemplo, hicimos hace poco un proyecto con la cooperativa de vinos La Olivera, que es el único vino que se produce en Barcelona ciudad, que aquí a lo mejor no lo sabéis, pero en las laderas del Tibidabo tenemos viñas y hacen un vino muy, muy bueno. Y han hecho un proyecto con nosotros tanto en Polonia como en el Reino Unido. Y decían, ostras, que claro, vas al distribuidor con un proyecto, con un vino que es de calidad, pero aparte dices, es que aquí hay una masía catalana del siglo XVI donde está viviendo gente con problemas de inclusión social y que les enseñan un oficio y es todo
es precioso el proyecto, pues vas con esto a un distribuidor y te lo compra encantado. Claro. Y es un proyecto, a ver, que también evidentemente comprarán un vino de una mercantil súper bueno, yo no digo que no, pero que es un valor añadido que tienen nuestras empresas de economía social que no se encuentra en todas partes. Claro, volviendo al tema de los activos intangibles, de ese valor que se genera en las empresas, que cada vez es más relevante, que las empresas que no son de economía social son conscientes de ello, nosotros somos cada vez más conscientes de que generamos un valor que no es fácilmente tangible o cuantificable. Eso también tiene un ámbito de actuación, un ámbito de crecimiento en la internacionalización, en el ámbito internacional. Y el proyecto vuestro es interesante por lo que decía, darse cuenta de que, porque esto pasa en casi todas las políticas, por lo menos en mi experiencia en este ámbito, y es que no es ni una cosa ni la otra, no es nosotros hacemos algo en una entidad, un proyecto específico, o hacemos una cosa fuera y la metemos. Hay una interacción entre crear un programa dentro de una entidad que no está habituada a ese programa y tú le haces aprender, generas dentro de esa entidad una serie de dinámicas que al final favorecen que esa entidad pues, aprenda, se interese por la economía social y el impacto al final sea mayor. Pues muy bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Paula se tendrá que ir antes de que terminemos. Si la tienen, pues la pueden hacer. Ahora nosotros vamos a pasar a Camila Piñeiro. Camila viene se conecta desde Washington, si no me equivoco, Washington, D.C., al otro lado del charco, es muchísimo más temprano. Y es una ciudad también tan interesante como Barcelona. Además, Camila representa a una entidad que es la máxima representante de las cooperativas en Estados Unidos, en CBA Clusa, y tenemos además la ventaja de que Camila habla castellano, o sea que vamos a juntar muchas oportunidades en una. Yo no quiero meterme más, pero hemos visto hasta ahora un caso de una política, de cómo se aborda desde la política, la internacionalización. Nosotros estamos teniendo dos líneas de actuación dentro del proyecto SIL, una viendo las políticas y otra viendo cómo nuestras entidades se internacionalizan y ver qué especificidad tienen, qué casos, qué elementos pueden ser elementos de aprendizaje. Y de alguna de estas cosas nos va a hablar Camila ahora. Camila, a ti la palabra. Buenos días, tardes, noches a todas y todos. Estamos un poquito más cerca de México aquí, así que, pero un gusto estar con todas ustedes y gracias por la invitación a ser parte de este panel. El rol que me ha tocado, que me han asignado, ha sido compartir un poco de información, sistematizar un poco 3 casos de organizaciones del sector de la economía social y solidaria que son ejemplos útiles o casos, ¿no?, de estudio para un poco entender cómo estas organizaciones hacen lo que estamos llamando la internacionalización. Creo que viene un poco por la experiencia de Mondragón, que fue uno de los primeros en embarcarse en este mundo, ¿no?, al menos de forma consciente. Y ese es el término que estamos usando, que no es otra cosa que organizaciones que operan más allá de sus fronteras. Y como había explicado Samuel, no es necesariamente flujo de bienes o también puede ser, o servicios, puede ser lo que se intercambia, puede ser también bienes no tangibles, ¿no? O no sé si esa es una contradicción, pero bueno, intangibles, y como conocimiento, ideas, marcas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos escogido estos 3 casos? Para contarles un poquito hoy, con los cuales yo me encantaría tener una relación más directa, solo los conozco y trabajamos con uno de ellos, ¿no?
Bueno, primero decir que NSBA CLUSA es la organización sombría de cooperativas en Estados Unidos, la que más antigua y que representa el mayor número de cooperativas. Y para nosotros, dado que algunos de nuestros miembros tienen actividades que serían dentro del marco de la internacionalización, es un tema muy importante. También porque trabajamos en otros países apoyando a los sectores cooperativos en otros países, entonces también es relevante en ese sentido para nosotros mismos, ¿no? Que también tenemos este trabajo internacional. Entonces hemos escogido 3 organizaciones para compartir con ustedes algunas lecciones de sus experiencias. Mondragón del País Vasco, Equal Exchange, que sería un poco como intercambio equitativo, de Estados Unidos, y el Coop Cycle de Francia. Pero obviamente estamos hablando de internacionalización. No están operando, estas 3 organizaciones no están operando solo en estos lugares. Estos son como donde su base o de donde han surgido. ¿Por qué los hemos escogido? Porque estas 3 organizaciones tienen distintos modos o vías organizacionales de llevar a cabo la internacionalización. También porque están en distintos sectores económicos y lo que intercambian es distinto. Veremos que en Coop Cycle es un bien intangible, ¿no? A diferencia de los otros 2. También han surgido en distintos momentos, Mondragón en los 50 y Coop Cycle más recientemente en la década, que acaba de terminar. Y también otro tema importante es que algunos nacieron globales, pero otros decidieron sobre la marcha por su crecimiento e internacionalizarse, ¿no? Entonces, después les voy a contar un poquito de cada caso y les voy a compartir algunas lecciones que me parece que son relevantes, importantes en cuanto a factores de éxito y barreras que han encontrado estas 3 organizaciones. Entonces, rapidito, ¿y cuál es? Bueno, empecemos por Mondragón, por orden de nacimiento. Comenzó, bueno, no, me imagino que muchos la conocen, no les tengo que contar mucho, es una de las cooperativas de trabajo y en el sector de la industria más conocidas en el mundo. Empezó en 1956, sabemos el rol que jugó el padre Arizmendarrieta en su creación. Empezó con una sola cooperativa, después fueron 4, ha ido creciendo y hoy en día son como 199 creo cooperativas, pero en el País Vasco, pero internacionalmente son 143 en 37 países y en términos comerciales en 53, ¿no? Con representación comercial. Y Mondragón es un ejemplo de cómo aprendieron sobre la práctica, ¿no? Sabemos que ha habido críticas al hecho de que una cooperativa establezca como sucursales en otros países que no son cooperativas, ¿no? ¿Cuál es la relación de los empleados de esas sucursales con los miembros de las cooperativas en el País Vasco? Y bueno, lo interesante del caso es que un esfuerzo, porque sabemos que el modelo cooperativo no se puede imponer, ¿no? Entonces, el esfuerzo extraordinario que ha hecho Mondragón por promover la cooperatización de los centros de trabajo a los que se expande internacionalmente. Y aquí sabemos que el caso de Mondragón es útil porque muestra que empezó de forma muy localizada en una comunidad en el País Vasco. Conocemos el Valle de Mondragón, está muy concentrado en esa zona, pero por la necesidad de crecer, de alcanzar nuevos mercados, de ser más competitivos, tuvieron que expandirse a otros países y a otras zonas geográficas, estando hoy en
en América Latina, en Asia, ¿no? Bueno, y por supuesto otros países de Europa. Conocemos la red Eroski. Y bueno, quizás sería bueno para los que no conocen Mondragón señalar que no es solo el sector industrial, ¿no? Que es por donde empezaron con la fabricación de equipos del hogar, electrodomésticos. También abarca, además de la industria, el conocimiento, el comercio, ¿no? de minoristas, las cooperativas de consumo. Tiene 5 en la parte de financiera y de seguros, tiene 5 realmente sectores donde trabaja, y esta internacionalización no se limita solo al sector industrial. Entonces, como tenemos poco tiempo, creo que eso es lo más relevante para destacar de Mondragón. Equal Exchange nació en Estados Unidos y en 1983, y siempre surgió con la misión de apoyar a los productores en países del sur a poder tener una relación comercial más justa con los consumidores en Estados Unidos, ¿no? Estas son personas en Estados Unidos con una conciencia como un consumo responsable. Y incluso en solidaridad con el pueblo nicaragüense, cuando la administración de Donald Reagan estableció sanciones contra Nicaragua, ¿no? Sandinista. Actualmente son como 110 trabajadores dueños de Equal Exchange. Tienen cerca de 180 empleados, tienen como 80 millones de ventas anuales y benefician a 100,000, o sea, se relacionan con 100,000 familias de agricultores pequeños en más de 20 países. Entonces, lo interesante de Equal Exchange es que, como les decía, nace con esta misión, ¿no? de comprar a precios justos a los productores, y no solo comprar, sino apoyar a esos productores para que puedan agregar valor a sus productos, mejorar la calidad, la productividad. Y lo otro que es interesante de Equal Exchange es que por la solidaridad, estamos hablando de empresas de la economía social y solidaria, se alió, se intercooperó con organizaciones, y lo sigue haciendo en otros países, como por ejemplo La Siembra, que es una organización con la misma misión en Canadá, Equal Exchange de ventas mayoristas en el Reino Unido, y bueno, tiene otra empresa en Estados Unidos. Entonces es como actualmente la relación que hay es que estas otras organizaciones son miembros de Equal Exchange, en algunos casos porque Equal Exchange tuvo que invertir en algunas de estas organizaciones para poderlas sacar a flote en momentos de crisis, pero bueno, inicialmente fue una relación como de una alianza a través de una alianza estratégica. Hoy en día ese es el tipo de relación. Entonces es un caso que muestra cómo se puede dar de distintas maneras esta internacionalización en cuanto hacia adentro, de forma organizativa, no solo de comercializando, ¿no? Entonces pienso que, bueno, lo más importante, quizás algo importante a destacar de Equal Exchange es cómo ha traído la inversión, ¿no? Pero bueno, no tenemos tiempo, ya se está pasando el tiempo rapidito. Les voy a contar de Coop Cycle, que era el tercer caso, y este caso lo interesante es que me imagino que todos han escuchado hablar ya de las cooperativas de plataforma. Que usan una plataforma tecnológica, ¿no? Digital, para brindar sus servicios, ¿no? Esta Coop Cycle es una federación creada en 2017 en París, o sea, surge en París, pero a través de que unos trabajadores, los de mensajería, la empresa que ellos eran trabajadores quiebra, es una empresa belga en París. Esos grupos de trabajadores deciden recuperar la empresa, y desde que surgen saben la necesidad de actuar de forma
global, no solo en Francia, ¿no? Entonces, actualmente son 30 colectivos entre 15, alrededor de 15 países de la Unión Europea, y ya recientemente se han expandido a México, que es quizás probablemente han escuchado de Co-op Cycle. Ahora no recuerdo cuál es el nombre que se usa en México, si los colegas de México me pueden recordar para si hay alguna persona que quiera usar su servicio. Y bueno, están también en Argentina y expandiéndose a otras zonas del mundo. Y lo interesante es que, bueno, sabemos la importancia de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la gig economy, no sé cómo se dice en español. Básicamente son relaciones de trabajo de gran explotación, y que los trabajadores puedan ser dueños de la plataforma, puedan utilizar las ganancias, ¿no? Las utilidades que se generan para invertir en mejorar sus condiciones de trabajo, tener unas condiciones de vida más dignas. Es realmente inspirador y muy necesario en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para terminar, porque no da tiempo a contarles más de cada caso, pienso que lo que podemos destacar es que esta tendencia a operar más allá de las fronteras nacionales de las organizaciones de la economía social y solidaria se puede dar de distintas maneras, ¿no? No hay un modelo. Lo importante es que esté basado en los valores y en los principios de las organizaciones, ¿no? Que se puede ver como una contradicción el hecho de que las organizaciones de la economía social y solidaria son lo que decimos basadas, ancladas en los territorios, ¿no? Y entonces que se pueda ver como una contradicción salir a operar fuera de tu comunidad o de tu país. Y eso no necesariamente es una contradicción que no se pueda solucionar, ¿no? Se puede hacerse de una manera en que fortalezca en lo local y en lo global, si se opera de forma solidaria, ¿no? Puede aumentar sus beneficios más allá de la comunidad local. Y quizás lo otro es destacar las distintas formas organizacionales, ¿no? que esto puede tomar, que se manifiestan en estos 3 casos. Y pienso que o sea, habría mucho más que decir, pero quizás mejor dejarlo para la parte de preguntas y respuestas, porque sé que ya estoy pasada en el tiempo. Muchas gracias, Camila. Sobre todo, más que nada, es que hemos conseguido la conexión de nuestro admirado Víctor Meseguer, el director de Social Economy Europe, que el pobre está saltando de un webinar a otro, de una experiencia en vivo y en directo a una experiencia online, y como sabemos que tiene que volver a otra experiencia, creo que online, vamos a aprovechar para que él nos dé su visión, su charlita, y ahora después volvemos otra vez con Camila y con Mariana para abordar alguna preguntita. Víctor, no queremos ocuparte mucho más tiempo. Muchísimas gracias, Samuel. Te paso, por cierto, el saludo de Juan Antonio Pedreño, el presidente de Social Economy Europe, que estamos juntos en San Sebastián. Samuel, ¿cómo estás, Samuel? Se te ha puesto el barba blanco. Bueno, tenemos aquí precisamente uno de los grandes, al presidente. Efectivamente. Bueno, pues voy a ser súper breve, perdonad la mala educación también de tener que marcharme. Esta mañana estamos en San Sebastián porque hemos celebrado un evento híbrido del Intergrupo de Economía Social, la primera vez que hacemos un evento híbrido del Intergrupo y la primera vez que hacemos del Intergrupo de Economía Social, que forman 80 eurodiputados de 6 grupos políticos, de los principales grupos políticos europeos, que trabajan juntos, 80 eurodiputados, para que la economía social esté pues en la legislación europea, en los fondos, en los instrumentos financieros. Hoy daban varios ejemplos de cómo han trabajado juntos. 80 miembros de distintas ideologías, de distintos partidos, pero que tienen claro que la economía social es fundamental para el desarrollo de Europa. Para un desarrollo más inclusivo, para el ejercicio de la reconstrucción de Build Back Better, de una recuperación justa, para una transición verde justa, and so on and so forth. No os voy a aburrir porque lo conocéis muy bien. Entonces, es la primera vez que ese intergrupo sale de Bruselas o Estrasburgo, sale del Parlamento Europeo.
y hemos venido precisamente a San Sebastián, corazón del País Vasco, que es uno de los corazones cooperativos de Europa, con uno de los grupos cooperativos más grandes del mundo, internacional, integrado en cadenas de valor internacionales, globales. En fin, un grupo que no tiene mucho que demostrar, que es el primer grupo industrial de esta región, que es una de las regiones más dinámicas de toda la Unión Europea y del mundo. No sé mucho qué deciros, pero voy a intentar decir dos cosas que espero que sean útiles, y si no, Samuel me echará la bronca en bilateral con toda la razón del mundo. Yo lo primero que quiero decir es que creo que lo hemos hecho también hoy. Por primera vez en la historia, en cierta medida, por primera vez en nuestra historia, tenemos juntas todas las piezas del puzzle. A veces incluso tenemos la sensación de morir de éxito porque tenemos 50, de eso todos, no solamente nosotros, tenemos 50 cosas en paralelo sobre economía social. Por primera vez hemos establecido un diálogo, Samuel ya lo tenía porque es un tipo muy... Pero globalmente hemos establecido un diálogo, por ejemplo, transatlántico en materia de economía social, con Canadá y con Estados Unidos, también con América Latina, también con Asia. Ese nivel antes se hacía en GSEF, como se hacía en Global Social Economy Forums, pero el nivel de interlocución constante que tenemos ahora no lo hemos tenido nunca. El nivel de intercambio que tenemos ahora no lo hemos tenido nunca. En mi opinión, ¿qué toca ahora? Pues aprovechar que tenemos todas las piezas del puzzle. Desde la Unión Europea, que probablemente sea un caso particular, tenemos un apoyo político que nunca hemos tenido. Vamos a tener un plan de acción europeo de economía social que se presenta el 8 de diciembre y cuya una de sus medidas es precisamente la internacionalización, la exportar los modelos de economía social, y no solamente exportar, apoyar lo que ya existe, particularmente en países vecinos, pero en el conjunto del mundo. Por tanto, tenemos el apoyo de las instituciones, tenemos un sector más estructurado que nunca y nos ha costado mucho estructurarnos. Tenemos un diálogo permanente. Tenemos, en nuestro caso, al Parlamento Europeo. Es el momento de dar un salto cualitativo. La economía social en Europa lleva siendo así mucho tiempo, y una cosa que a mí personalmente me obsesiona es que la economía social no es una herencia. Todo el mundo sabe que la economía social es parte del paisaje. Todo el mundo sabe que las cooperativas agrarias, las cooperativas bancarias, todo el mundo sabe que eso es parte de nuestra historia, las mutualidades, de nuestra historia y de nuestro paisaje socioeconómico. Todo el mundo sabe que en la revolución industrial los trabajadores se unieron para tener mejores condiciones laborales, para acceder mejor a la protección social. Pero no solamente somos una herencia, somos el futuro. Y creo que proyectos como este, coordinado por Diesis, lo que hacen es poner las piezas del puzzle juntos y darnos la oportunidad de dar saltos cualitativos juntos, de aprender los unos de los otros, que es muy importante para no estar equivocándonos en nuestro rincón todos todo el rato, o aprender de los errores de los demás y también de los aciertos de los demás. Y ya está, poco más tengo que decir, Samuel, perdona si ha sido así un poco disruptiva la cosa. Muchas gracias, Víctor, por una intervención de un carácter más global, un carácter más de lo que podemos o deberíamos esperar de este futuro o este inmediato futuro que tenemos delante, que, como bien dice, pues podemos morir de éxito. Yo quería simplemente hacerte una pregunta para que pudieras también compartirla con nosotros, y como esta sesión se está grabando, pues es algo que va a poderse abordar más adelante. ¿Cómo crees tú que puede ser un mensaje para aquellas entidades representativas de la economía social que entiendan que quieren apoyar el desarrollo de la internacionalización de sus miembros, ¿no? de sus entidades de economía social dentro de esas organizaciones? ¿Cuál puede ser uno o dos mensajes que podamos trasladarle que hayamos aprendido de nuestro proyecto? Yo creo que tenemos una oportunidad, cosas que hemos aprendido en nuestro proyecto. Tenemos una oportunidad fundamental en el ámbito de las cadenas de valor. Lo hemos discutido tú y yo, Samuel. Tenemos entidades que no son de economía social, pero que forman parte de nuestro universo y de las que cada vez más empresas están interesadas. Es el caso de las B Corps, pero no solamente de las B Corps. Muchas empresas que deciden no tomar ese label, pero que aplican políticas similares, también los ESGs, todo el desarrollo de la finanza de impacto social, de los social bonds, todo lo que eso implica. Es una gran oportunidad. A veces seremos el pez mediano, a veces seremos el pez pequeño y a veces seremos también el pez grande arriba de la cadena. La mega trend, los cambios estructurales en el capitalismo,
la conciencia de que no hay desarrollo económico sostenible si no hay también inclusión, de que no hay desarrollo económico sostenible si no hay cuidado del medio ambiente, nos abre una oportunidad. Y creo que no debemos perdernos en batallitas y aprovechar toda oportunidad que tengamos para el desarrollo de este ecosistema industrial de la economía social. Ahí tenemos todos, y además tenemos que aprender a poner en valor. Y además esto es una cosa que un amigo americano de la American Sustainable Business Council siempre dice, otros nos definen las reglas. Esta tarde vamos a visitar Mon Corporation, es una empresa donde la persona que más, es una multinacional, donde la persona que más gana no gana más de 10 veces más que la persona que menos gana, ¿verdad? Esto es revolucionario. Genera prosperidad compartida. Se generó, Mondragón es el nombre de un pueblo, está fusionado con la comunidad. Su nacimiento está al servicio de crear oportunidades económicas en la comunidad. Bueno, pues como no desarrollamos, como no estamos en las mesas a veces donde desarrollan, por ejemplo, los instrumentos de medición de los ESGs, a veces tenemos peor puntuación, pese a que el modelo es revolucionario, pese a que el modelo reduce las desigualdades, pese a que el modelo empodera, tenemos peor puntuación que otros. Por lo tanto, gran oportunidad en el ámbito de las cadenas de valor. Y luego, el futuro, somos una economía local, desde luego al servicio del desarrollo local, pero eso tiene las patas cortas. Vivimos en un mundo global. Estamos hablando también de platform co-ops. No podemos tener, nadie se descarga 200 aplicaciones, una por ciudad a la que visita. Somos un mundo global, tenemos que encontrar nuestra manera de cooperar a la escala internacional. Y eso lo tienen que apoyar organizaciones representativas y organizaciones de apoyo, como Samuel siempre, creo que es un término muy francés, no sé si tú lo has utilizado, de ingeniería al servicio del desarrollo de la economía social. Ese sería mi mensaje, Samuel. Pues muchas gracias, Víctor. Gracias por esos dos píldoras. Son píldoras que además tienen un análisis basado en un amplio conocimiento de la realidad europea y también internacional, de lo que se está moviendo ahora, de los retos, digamos, a los que nos enfrentamos en el ámbito de las políticas y de la conformación de ese nuevo ecosistema mundial que es evidentemente un ecosistema surgido de COVID, pero que también tenía algunas tendencias, algunas líneas de desarrollo que vienen de antes, ¿no? Ese es un tema que intentaremos abordar después, aunque tú no puedas estar, porque hay una pregunta que nos las solicita desde el GICEF sobre el ámbito local, sobre cómo podemos, y nosotros, es uno de los temas que estamos estudiando, la relocalización, el papel de relocalización, cómo se aborda desde una perspectiva de un proyecto que promueve la internacionalización. Así que gracias, Víctor, no te cogemos más tiempo porque sé que tienes que irte a otro evento. Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí y gracias por estar haciendo tantas cosas a la vez por el bien de la economía. Aprendo de vosotros, compañeros, somos equipo. Un abrazo fuerte. Nos vemos pronto. Aprovecho, gracias, Víctor. Aprovecho también para retomar la pregunta de Camila antes de pasar a Mariana, porque uno de los elementos que ha estado reforzando Víctor, ¿no? Este hecho de ahora van a visitar a Mondragón, que Mondragón es un espacio que mucha gente conoce bien, que es un espacio que ha generado probablemente uno de los entornos en el seno de la Unión Europea con mayor calidad de vida, con índice macro en ámbito de empleo, en calidad del empleo, en reparto de la riqueza, etcétera, etcétera, que son tremendos. Y precisamente este caso excepcional o este best case, ¿no?, como lo decimos en inglés, también tiene un componente de internacionalización, ¿no? Tiene un componente de internacionalización que ha sido fundamental en el mantenimiento de esa calidad a nivel local, ¿no? Creo que es un ejemplo que nos habilita para argumentar sobre esto que ahora acabamos de decir, ¿no? Este tema de la
la paradoja de lo local. Para entidades que estamos en lo local, para entidades que tenemos, como a veces me gusta decir, una mirada hacia el suelo constante, ¿no? Mira que está a nuestro alrededor. Es una paradoja, ¿no? Es alguien o una entidad que para conseguir seguir teniendo como objetivo fundamental el bienestar de las personas que componen el proyecto Mondragón, el bienestar de la comunidad en la que se enraiza Mondragón, tiene que internacionalizarse. ¿Qué te parece esa digresión? ¿Qué podrías decirnos al respecto, Camila? Sí, era lo que había dicho en la intervención, ¿no? Rapidito, que a diferencia de los otros dos casos, Equal Exchange nace con esa vocación global, la Federación CoopCycle nace también de forma global, ¿no? Esta empresa belga en París y sabiendo que, o sea, los colectivos rápidamente no fueron solo de Francia, que integran la federación. Entonces, Mondragón es un caso así como lo convencional, ¿no? También está en el sector de industrial, donde o sea, CoopCycle de servicio de entrega, ¿no? De mensajería, y Equal Exchange es precisamente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los productores de lo que consumen los consumidores en Estados Unidos. Entonces, Mondragón es como lo más convencional en el sentido de que surge en el sector de la industria, pero también tiene la rama de consumo, como que entiendo que fue de lo primero en internacionalizarse, ¿no? Eroski no solo tiene tiendas en el País Vasco, ¿no? En España, también está en otros lugares de Europa. Y por la misma crecimiento y el éxito de su producción industrial, el mercado se te queda pequeño, ¿no? Ese es el motivo más como tradicional por el cual las empresas llegan a exportar a otros países, ¿no? Porque se te queda pequeño tu mercado. También a veces no es solo porque se te quede pequeño, sino porque para poder ser competitivo dentro de tu mercado tienes que buscar estar en lugares donde te reduzcan los costos, que no necesariamente tiene que ser reducción de costo de la fuerza de trabajo, ¿no? Que es la crítica que se le puede hacer a Mondragón. También tiene otras cuestiones estratégicas que otros casos que hemos estudiado lo enseñan, ¿no? Que internacionalizarte te puede dar acceso a materias primas, a tecnología, a otros insumos de los procesos productivos de forma más eficiente en términos de costo. Muchas gracias, Camila. Además de, obviamente, llegar a otros mercados que no podrías llegar si no estás instalado ahí. Muchas gracias. Precisamente uno de los mercados en los que se desarrolló Mondragón y en los que tiene fábrica es México, ¿no? Hemos visto también en nuestro análisis de estrategias de internacionalización que hay una especie de facilidad o de tendencia a moverse siguiendo líneas de cercanía cultural o, en este caso, cercanía histórica o lingüística, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Mondragón, también lo hemos visto con la Social Enterprise Academy, un ejemplo escocés que ha seguido la línea de lo que se llama la Commonwealth, ¿no? Entonces, ahí vemos una serie de elementos que hemos analizado, como decíamos, los casos que le hemos puesto en el chat, y que tienen, esperemos, un aprendizaje para otras entidades y para otros gobiernos que quieran desarrollar la internacionalización de la economía social y solidaria. Pero con esto pasamos a ver el caso de México. México, a través del INAES, el Instituto Nacional de Promoción de la Economía Social en México, uno de los actores públicos de economía social más interesantes ahora mismo en el mundo, y que nos presentó una serie de casos, dos casos interesantes. En un lado se veía CoopCycle, cómo internacionaliza una
como ha estado hablando Camila, cómo internacionaliza una federación y ayuda al desarrollo de una cooperativa de bicimensajeros en el Ciudad de México. Pero también, y esta es la parte quizá más interesante, como aprendizaje para los actores políticos, aquellos que piden o que desean que se desarrolle políticas de apoyo a la economía social y solidaria, y aquellos que la ejecutan, las diseñan y las desarrollan. Son una serie de programas que el INAES implementó en México y que favorecieron este nacimiento, ¿no? Pero sin hablar mucho más, yo le paso la palabra a la magnífica Mariana Heredia. La palabra es tuya. Muchas gracias, Samuel. Pues muchas gracias por esta invitación. La verdad es que para mí es un gusto estar acá en esta sesión y en el GICEF 2021. La verdad es para mí es un gran placer estar acá en esta sesión. Es un gusto poder compartir con ustedes. Mi nombre, como comentaba Samuel, es Mariana Heredia y yo soy parte del equipo del Instituto Nacional de la Economía Social en México. Pues leyendo la pregunta rectora del GICEF, que pues acá nos la ponen en el chat y que pues nos la enviaron previamente, ¿no? Es cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos, sociedades, países para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo. Bueno, pues les voy a platicar resumidísimamente lo que hacemos desde el INAES para después pasar con uno de los mayores ejemplos que traemos, que es esta parte que comentaba Samuel de los proyectos con el IESIS y con el OECD. Bueno, desde el INAES trabajamos en políticas públicas y proyectos para apoyar a organismos del sector social de la economía, que es como les llamamos a los organismos, empresas, ejidos, etcétera, que forman parte de la economía social en México. Se estima que en el país existan aproximadamente 61,000 de estos organismos que incluyen 12 millones de personas, 12 millones de socios, ¿no? Y por mandato, al INAES está encomendado a atender a esta población objetivo. Y lo hacemos a través de mecanismos intangibles, como lo son formaciones, metodologías, mediciones de impacto, entre otros, que buscan desarrollar o fortalecer a estos organismos del sector. Pues en el ámbito internacional es lo mismo, seguimos con estos procesos y manejamos algunos proyectos de cooperación internacional, como lo son, pues por ejemplo, un proyecto de cooperación en conjunto con el gobierno de Chile para tratar el tema de la inclusión económica, otro con el gobierno paraguayo para transmitir e instaurar procesos de inclusión y de economía social que tengan políticas clave en el país, ¿no? Que hoy en día no cuentan con ellas. Y pues también justamente en el que nos encontramos el día de hoy, que es el GICEF 2021, que como saben, pues la sede de este año es la Ciudad de México. Pues el INAES juega un papel muy importante por ser el encargado de economía social en el país y pues ha jugado un papel importantísimo en toda la organización y gestión del mismo en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Esos son pues algunos de los ejemplos que se me ocurren transmitir a todos ustedes con respecto a la internacionalización de la economía social. Pero otro ejemplo importantísimo que les puedo comentar es el que realizamos con los distintos consorcios que tenemos ahora con la OCDE, donde el INAES participa activamente. En total son 4, ¿no? El Consorcio de Medición de Impacto Social con French Impact, el Consorcio de Ecosistemas Legales de Economía Social con CEPES, el Consorcio de Acción Global para promover la internacionalización de la economía social y el rol de la mujer en este mismo con Impact Hub, y por último el Consorcio de Aprendizaje y Conocimiento Internacional de la Economía Social, que es SILC por sus siglas en inglés, ¿no? Con DIESIS, y pues es en el que me enfocaré ahora, ¿no? En este consorcio pues se trabajaron 2 proyectos, como comentaba ya Samuel, que desarrollan, ¿no? Desde el INAES llevamos ya trabajando en ambos y con una importante estrategia de capacitación para poder formar cooperativistas y no cooperativas. Comencemos con Impulsa, ¿no? Estos 2 rodando juntas e Impulsa. El primero, Impulsa, ¿qué es? Es un proyecto que busca crear la primera cooperativa de impulso empresarial en México. Este se basa en un modelo que ya existe, ¿no? Está presente en 9 países, de hecho,
y brinda servicios profesionales de acompañamiento y gestión para la mutualización de servicios empresariales y sociales de micronegocios, emprendedores, trabajadores que ejercen independientemente sus actividades, ¿no? Por cuenta propia, estos que les llamamos freelance. Y pues surge a partir de, pues, haciendo un benchmarking, ¿no? Identificando cuáles son los modelos similares que puedan aportar a estos trabajadores en México, pues nos damos cuenta de que existe ya este modelo, que es el que les comento, que es una empresa llamada Smart, ¿no? Cooperativa. Y fue con esta cooperativa que comenzó este proceso de construcción, ¿no? De redes de cooperación internacional para que nos transfirieran sus conocimientos, este know-how tan importante, con el único interés, pues, de lograr beneficios sociales para los trabajadores vulnerables, ¿no? Mediante el fomento de la solidaridad y consolidación del modelo empresarial en México, tal cual, ¿no? Posteriormente se construyó una plataforma en México, se identificó un número importante de colectivos que estaban interesados, dispuestos a capacitarse, a adaptarse a este modelo, ¿no? Y pues es que se construye esta plataforma para el apoyo de estas capacitaciones y comienza esta parte importante de procesos de formación. ¿Dónde estamos parados hoy en día con este proyecto? Pues hasta ahora se ha concluido su proceso de convocatoria, tienen una gran respuesta, como les comentaba, muchas personas interesadas. Se ha derivado a que se seleccionaran 6 colectivos, de los cuales un dato importantísimo es que el 64% son mujeres, y pues todas las personas se encuentran ya participando en estos procesos de formación utilizando la plataforma comentada, ¿no? Y que pues seguimos en este proceso para que puedan estar completamente formados, que tengan la idea de economía social, que tengan ya arraigado esta parte, ¿no? Para que puedan realizar ejercicios de cooperativismo. ¿Cuáles son los resultados esperados con este proyecto? Pues en el corto plazo, pues que se capaciten, ¿no? Que tengan estas personas de los 6 colectivos, que puedan tener esta capacitación de 6 módulos, eso es un total de 130 horas, donde pues aliados formadores se han comprometido en este proceso y que después ahondaré un poco más en esta parte. Y pues en el largo plazo se espera justo que este proyecto piloto pues resulte en una modificación de la ley mexicana, ¿no? Algo más impactante, más de fondo, que facilite la formación y que defina los mecanismos propios de regulación de estos trabajadores independientes y del sector informal en México, que pues como saben es muy alto, ¿no? Es muy alto el índice de trabajo informal en este país. En segundo lugar, tenemos el proyecto de Rodando Juntas. Hace un rato Camila nos comentaba un poco de esto, ¿no? De CoopCycle y de cómo es que en México se está tratando, pues es Rodando Juntas, este es el nombre del proyecto y de cómo y ahora les voy a explicar cómo es que ha llegado acá a nuestro país, ¿no? Pues Rodando Juntas es una iniciativa, ¿no? En apoyo a los trabajadores independientes también del sector informal. Se trata de un proyecto piloto que tiene 5 objetivos. El primero es promover los envíos urbanos sostenibles por medio de bicicletas. El segundo, mejorar las condiciones laborales de las personas repartidoras. Fortalecer las mensajerías a través de la profesionalización. El cuarto, cooperativizar los servicios otorgados por parte de las mensajerías para promover el trabajo digno. Y por último, y pues como ya saben, importante para el INAH, es fomentar la educación cooperativa, que siga en desarrollo este cooperativismo. ¿Cómo surge? Pues es la continuidad de un proyecto que se llama Arrollando Ayuda, el cual surge como parte del programa Ideamos, ¿no? Un programa que existía ya anteriormente y que pues fue gestionado por el ITDP y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el BitLab. Buscaba impulsar un ecosistema de movilidad sostenible e incluyente enfocado en las personas y en su derecho a moverse de manera segura. Para ello, pues genera pilotos innovadores en colaboración con empresas de redes de transporte, con gobierno, con la iniciativa privada y también con organizaciones de la sociedad civil.
Bueno, en este proyecto pues se articulan, y eso es muy importante, ¿no? La articulación de actores estratégicos para poder lograrlo, ¿no? Y pues hasta ahora se ha concluida su proceso de convocatoria al mismo tiempo que Impulsa, teniendo también una gran respuesta. Aquí se tienen a 7 colectivos. También se han constituido ya legalmente como cooperativas de esos 7, 3 colectivos. Y en las 7 colectivos hay 88 participantes en total. Todas las personas ya se encuentran participando en la capacitación, utilizando esta plataforma antes comentada. Y pues aquí, como les decía, el papel de los aliados internacionales es muy importante. Por ejemplo, CopCycle, como ya comentaba Camila Piñeiro, que ya ha brindado ponencias para transmitir el know-how, ¿no?, a la población, por mencionar nada más un ejemplo de estos actores que en un momento más desarrollaré con más énfasis. Los resultados que se esperan de este proyecto pues es formar a todos los participantes igual, de la misma forma, con estos 6 módulos y 130 horas, como mencioné anteriormente, y pues también la creación de alianzas, que es muy importante, ya que pues por esto es que se ha hecho posible este esfuerzo, ¿no? Algo importante a destacar aquí en ambos proyectos, y que ya había comentado mucho, es que estas empresas cooperativas ya existían en otros lugares, ¿no? O sea, ya ahora estamos recibiendo este know-how, estos conocimientos, experiencias acá en México, pero ambos proyectos ya existían, ¿no? En el tema de Impulsa, les comenté sobre la cooperativa Smart, que ya se encuentra en otros países como Bélgica, Francia, Italia, en España mismo, ¿no? Y que aporta bastante a sus socios, que son trabajadores por su cuenta, estos freelance, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que lo vamos adaptando acá en México hacia adentro, ¿no? Tomando estos conocimientos y estas experiencias para poder también impactar positivamente a estos trabajadores. Y por otro lado, también en Rodando Juntas contamos con CopCycle, que es una cooperativa que, como comentaba ya Camila, defiende el trabajo digno para los repartidores. De hecho, su lema, y me encanta, es socializamos la entrega por bicicleta, ¿no? O sea, ya con eso lo mencionamos todo. Y esta metodología ya existe también en Francia, Canadá, Australia y otros países, y ahora se está transmitiendo a México. Todo este know-how lo vamos a tener, bueno, ya lo estamos teniendo nosotros. Entonces es importante ver esta relación como países desarrollados, con proyectos sumamente desarrollados también e importantes, transfieren sus conocimientos para que en otros países como México, que no somos tan desarrollados como estos países, pero que ahí vamos, ¿no? Podamos tener estas oportunidades también, abordando la precarización laboral, que es un tema sumamente importante en todos lados, ¿no? Y pues sobre todo a estos trabajadores independientes e informales que están, bueno, a mí me choca esta palabra de informales, independientes, dejémoslo, ¿no? A trabajadores independientes como artistas, repartidores, profesionistas, ¿no? Que pues están por su parte y que no cuentan a lo mejor con un abogado, que no cuentan con un contador, y aquí lo pueden tener. O los repartidores que día a día se arriesgan en las calles, ¿no? Sin un seguro médico, sin protección social en general. Entonces, esto es lo que se busca con esta transmisión, ¿no? Les comento, a corto plazo, pues sí, es la capacitación, es la formación de cooperativas, claro que sí, pero a largo plazo queremos impactar en esta conciencia que se tiene, ¿no? Que no se está protegiendo a trabajadores independientes. Y pues en ese sentido, ya para cerrar, porque creo que ya tomé muchísimo tiempo, me emocioné un poquito, es importante mencionar también a los actores, ¿no? Lo que les comentaba, nada más así como de forma rápida. Tenemos a la Universidad de Mondragón, que también ya se mencionó y que también participó en este proyecto, es aliado, formador y acompañante, ¿no? En este proceso de crear sinergias, contribuciones solidarias, no monetarias, etcétera. Avantecop, que es la cooperativa que también se ha gestionado transferencia know-how, ¿no? Mediante la colaboración y tutoría. Crea Cultulab, que también es transferencia. ITDP, que también es gestor y financiador en un 50% del proyecto de Rodando Juntas. También ha contribuido a la creación de indicadores, ¿no? Y el Banco Interamericano de Desarrollo también es el gestión y financiador del otro 50% del proyecto Rodando Juntos. CopCycle, que ha contribuido bastante, ¿no? Ha contribuido en la creación tal cual del proyecto.
Además de toda esta transferencia de know-how que les comentaba, pues también la plataforma que ha logrado este proceso de internacionalización y que ya comentaba Camila Piñeiro. Y además, pues participa en la recolección de información para conformar los indicadores del proyecto tal cual. STIFE, que es la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, ha contribuido a la creación del proyecto y al apoyo de la constitución legal de las cooperativas. Y pues también es muy importante mencionar a DIESIS, a la OCDE, que a través de este consorcio de SIL, que es que hemos podido entrelazar aún más, ¿no?, las relaciones con los actores estratégicos, hacer más, ¿no?, y hacer también este intercambio de conocimientos y que se vea, o sea, que sea visible los proyectos que tenemos ahora y que son muy importantes para que otros países, otras organizaciones también lo puedan realizar, ¿no? Y pues por último, el INAES, como que ya les comentaba, instrumenta estas políticas públicas, ha implementado pues toda esta gestión y toda esta organización con todos los actores que están involucrados, ¿no? Ha desarrollado la metodología de formación como tal, ha contribuido en la creación de los indicadores, etcétera, ¿no? Estamos muy comprometidos con la economía social y solidaria en México, ¿no? Eso es lo que nos toca, pero también con el mundo, o sea, creemos que esta es la parte importante, ¿no? Y por ello la internacionalización nos parece fundamental para el desarrollo del sector y pues muchas gracias. Espero no haber tomado más tiempo de lo que debería. Nunca tomas más tiempo de lo que deberías. Siempre es bueno escuchar a Linae y siempre es bueno escucharte a ti. Yo quería precisamente abordar un tema que podemos abordar ya en los minutos que nos quedan también con Camila, pero que como sabéis es clave en nuestro proyecto. Hasta ahora, cuando se mira la internacionalización, se la mira generalmente en un sentido, ¿no? Se la ve como que el sentido interesante es el que va desde la entidad que está en un territorio y vende o invierte fuera, ¿no? O emite una parte, lanza su, digamos, su licencia de trabajo, con el caso de CopCycle desde Francia, pues el software que permite la gestión de los envíos, de los pedidos, en el caso de los bicis mensajeros en Ciudad de México. Siempre se ha estado mirando desde aquí, ¿no? Desde el sentido hacia afuera. Eso tiene un elemento evidentemente interesante, ¿no? Hay que apoyar este tipo de procesos también de entidad de economía social y solidaria. Pero el proyecto que has visto tú y también dos de los proyectos que ha mencionado Camila, el proyecto de Equal Exchange y obviamente CopCycle, nos hacen ver lo interesante del otro flujo, del flujo en sentido contrario. El flujo de decir, también es internacionalización, no cuando yo voy y vendo o transfiero mi modelo de negocio. No es solo CopCycle Francia transfiriendo su modelo de negocio. También es relevante y es internacionalización cuando un grupo de actores se cooperativizan y para hacerlo se aprovechan de ese flujo que viene hacia ellos, de un modelo de negocio, de un software, etcétera, etcétera. Y eso también se aborda en Equal Exchange, ¿no? Porque ese flujo que es desde Estados Unidos hacia países, inicialmente Nicaragua, la compra de café, etcétera, etcétera, después se revierte porque hay actores mexicanos, o sea, de Nicaragua y de otros países que invierten en Equal Exchange en Washington para fortalecerlo como entidad y eso le permite a Equal Exchange fortalecer otras entidades como la siembra en Canadá, ¿no? Entonces, este flujo inward, este flujo que nosotros hemos llamado inward, hacia adentro, es relevante. ¿Creéis, podéis responder la primera de vosotras que queráis, creéis que esto puede ser también una respuesta a esta paradoja que hemos venido hablando? Ese mirar siempre hacia adentro, ese sentir que la internacionalización de otro tipo de entidades capitalistas ha dañado precisamente a las comunidades, haciéndoles daño social o ambiental, etcétera, etcétera. Esta visión de este flujo, cómo lo hemos gestionado desde las entidades de economía social, ¿puede ser una respuesta o no
esta paradoja y a este problema con la internacionalización tradicional, digamos. Podéis responder quien quiera, primera de vosotras. Si quieres, Mariana, intento yo primero. Bueno, para mí no es ese comportamiento o esa práctica, ¿no? De que el flujo de productos, de bienes, de servicios, de conocimiento, de inversión, ¿no? Que es lo que estás mencionando, flujo de capital, no es solo en una dirección, sino también de los países hacia donde se expanden estas organizaciones. Simplemente muestra que esa expansión no es una expansión extractiva, como es el caso de las empresas convencionales, ¿no? Cuando las empresas capitalistas, las corporaciones se expanden, están buscando reducción de costos, no están buscando crear beneficio en los países a los que se expanden. Y en la lógica de las empresas de la economía social y solidaria es precisamente ese beneficio, expandirlo a otros lugares, ¿no? Que también no significa que no pueda significar la reducción de costos, ¿no? Pero no es solo la reducción de costos o la búsqueda de nuevos mercados lo que motiva. Y entonces ahí queda evidenciado que la relación entre la empresa como madre y las sucursales, que no es realmente ese tipo de relación, es distinta porque realmente son miembros. Al final, cuando esa relación avanza, lo que sucede como sucedió con Equal Exchange, ahora son miembros de la propia cooperativa. Por ejemplo, La Siembra es miembro de... y también hay otros ejemplos, por ejemplo, que nosotros hemos destacado, el ejemplo de Pachamama. Está basada en Estados Unidos, pero los miembros son las cooperativas que producen. La junta directiva, la presidenta es la presidenta de una cooperativa en Nicaragua, Manos Campesinas creo que se llama. Entonces, la relación es distinta y, por tanto, como hay ese en la práctica materializado mediante la membresía, ¿no? Mediante la gobernanza, pero aunque no llega a ese nivel de desarrollo, hay ese sentimiento de que te pertenece, de que esta entidad de la economía social y solidaria está para ayudarte, no está para extraerte, ¿no? Y por eso es que se da ese flujo en los dos sentidos, porque está en el beneficio de los productores, en el caso de Equal Exchange de Pachamama, y en el caso de CoopCycle, donde invierten en la federación, está en beneficio de ellos mismos hacerlo. Y en muchos de estos casos no se hace por una cuestión utilitaria de que, bueno, me va a beneficiar, es porque es lo solidario, porque con lo que tú estás invirtiendo en la empresa madre, estás beneficiando a otros hermanos en otros lugares del mundo también. Muy bien, muchas gracias, Camila. Mariana, ¿querías? Sí, claro. Pues de mi lado coincido en que pues con lo que comenta Camila, ¿no? Cuando comienza esta expansión, esta maximización de las ganancias, del consumo, de toda producción, de todas las empresas que se empiezan a internacionalizar, pues esto sí puede implicar una menor flexibilidad y pues mayor pues dificultad para mantener los principios y valores de la economía social y solidaria. Pero por eso creo que la formación es muy importante, o sea, la capacitación, lo que mencionaba antes, ¿no? Hay que formar cooperativistas y no cooperativas, que sean personas que tomen como suyos los principios y valores de la economía social y que los defiendan, ¿no? Porque si solo formamos cooperativas y no les metemos esta idea, pues van a hacer lo que sea. O sea, las cooperativas, si les va bien, pues se van a ir con el que vaya bien, no importa si dejan atrás todo. El punto aquí es que las personas conozcan el modelo, que lo puedan tomar como suyo y que se defienda y que lo vayan pues replicando, ¿no? Nuestra esperanza es esa, que la internacionalización de la economía social pues siga con los principios, incluso cuando está muy internacionalizada, ¿no? Que pueda tener estos principios y valores y al mismo tiempo los beneficios que podría obtener con esta internacionalización, que nos queda claro son bastantes, ¿no? Y pues eso, que la globalización no sea un obstáculo, sino que sea más bien una herramienta que nosotros podamos utilizar para que no se pierda, sino que más bien sea pues ahora hacia afuera, ¿no? La economía social hacia afuera con todos los demás países en el mundo.
Una cosita que también quería que abordásemos o que me dierais vuestra opinión es que precisamente tendemos a pensar, tú, Mariana, has dicho, México estamos en camino de desarrollar. Bueno, México es una de las grandes economías mundiales y se puede pensar, oye, para México está bien que ellos atraigan modelos de negocio hacia su país, que consigan apoyo para desarrollar esas cooperativas en su territorio. Pero nosotros hemos visto, con los casos que hemos hablado, también Camila ha hablado de ellos, cómo CopCycle ha hecho lo mismo en Canadá, lo está haciendo en Estados Unidos, lo ha hecho en España, lo ha hecho en Alemania, y también Equal Exchange ha facilitado, ha apoyado el desarrollo de entidades en el Reino Unido o en Canadá, ¿no? Entonces, esa visión de que los países más desarrollados, ¿no?, los más ricos, también podrían ganar favoreciendo o apoyando este tipo de internacionalización, es decir, una internacionalización en la que son ellos los que reciben apoyo, cooperación en modelos de negocio, apoyo, cooperación en maneras de afrontar graves dificultades como la informalidad o como la gig economy que estaba diciendo, que hemos mencionado antes. ¿Os parece que ese es un mensaje que le podemos trasladar a esos países, a Canadá, a Estados Unidos, a los países de la Unión Europea? Mariana, te dejo primero a ti. Sí, claro, yo estoy de acuerdo. O sea, esto es, aunque parezca que pues es transferencia nada más hacia México, pues no, o sea, como ejemplo, pues es un ganar-ganar. En todo tipo de cooperación internacional es un ganar-ganar. Ambos la cantidad de actores involucrados terminan aprendiendo, terminan adaptando algo nuevo a su país, a su organización, a lo que sea, ¿no? Los países desarrollados también, ¿no?, se benefician de muchas formas, cumplen con su misión, ¿no?, de aportar, y al mismo tiempo también ayudan a otras empresas, a otros sectores a que accedan a otros mercados que también podrían ser sus propios mercados, ¿no? Al final todo se conecta, todo puede estar en la misma sintonía. Entonces yo creo que esta parte, bueno, la cooperación internacional en general siempre es un ganar-ganar, y que pueda haber muchos ejercicios, no importa, justo como mencionaba Samuel, si eres desarrollado o no, sino más bien es un tema de qué tienes tú que el otro no, y que puedan intercambiar para que todos podamos tener algo, ¿no?, alguna ganancia, por así decirlo, de este proceso. Gracias. Camila, ¿quiere decir algo? No, quizás un poco comenzar complejizando el término de país en desarrollo, ¿no? Algunos querían países de la periferia, ¿no?, del sistema capitalista mundial, ¿no? Tenemos un rol en el sistema capitalista mundial y el gran desafío es ir más allá de lo que se esperan las grandes corporaciones y el sistema financiero de nuestros países, ¿no? Y pienso que por eso para los países del sur o los países en desarrollo, los países de la periferia, la economía social y solidaria y estos mecanismos de internacionalización son claves para buscar alternativas, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que insertarnos en cadenas value chain de valor mundiales, y la economía social y solidaria nos permite, no es la solución a todo, pero en la medida en que crezca, nos va a facilitar tener una inserción en esta economía mundial en términos más justos, ¿no? Y que nos permitan beneficiar a nuestros pueblos y ganar en términos de diversificación económica, que nos permita un poco salirnos del rol que nos toca en el sistema económico mundial. Perfecto. Con esto, además, pues creo que hemos respondido la pregunta rectora de qué deberíamos hacer, qué estrategias deberíamos hacer para hacer un mundo mejor y más inclusivo. Creemos que una de las estrategias que hemos mostrado aquí, que es el apoyo a una internacionalización
cuyo eje es los principios y valores de la economía social y solidaria y ese modelo de internacionalización más complejo, visto no solo como extractivo, como decía Camila, sino en doble sentido y basándose en la cooperación, basándose en el compromiso con las comunidades locales. Ese es un ejemplo y además es algo que se puede impulsar desde lo local. Hemos visto un ejemplo de entidad de política desarrollada desde un ante subnacional, pero también hemos visto en nuestro proyecto acciones desde lo local de ciudades, ¿vale? Yo creo que con eso podemos responder a esta pregunta. Decirles que se conecten a nuestra web, a nuestra información, porque ahora estamos también preparando no solo los casos que hemos hablado aquí, sino 2 tipos de herramientas que hemos llamado herramientas del proceso de reforzar el aprendizaje, ¿no? Y son una herramienta en términos de un policy brief, algo que ayude a las entidades políticas a adentrarse en este mundo del desarrollo de la internacionalización, de políticas de internacionalización para la economía social y solidaria, con indicaciones, con guías. Y después también estamos preparando 2 guías, 2 herramientas muy útiles que puedan ayudar a las entidades de economía social y solidaria y a las redes y a las representantes de dichas entidades a entender por qué, para qué y cómo se pueden internacionalizar desde la economía social basándonos en lo que hemos visto, ¿no? En estos ejemplos y en lo que uno así pueda decir, oye, pues mira, meterme en un proyecto de este tipo de cooperación con otro país, como el caso de Rodando Juntas, me beneficia y además sé en qué me beneficia. Me beneficia no solo en mayor impacto, me beneficia también en quizá en una mejora de mis resultados a nivel local, a pesar de que lo que yo esté haciendo sea ayudar a alguien que está al otro lado del Atlántico. Estos 2 tipos de herramientas las esperamos tener en nuestra web y esperamos presentarlas en otros eventos a lo largo de las próximas semanas. Así que espero que estén conectados. Y yo con esto cerraría esta sesión con 1 minuto de retraso. Muchas gracias a vosotras por estar aquí y a quien nos haya escuchado.